Hola, hola. Hola, Carlos. Guau, qué chido, ya por fin Sí, verlas. sí es. Qué linda la foto que pusiste Sí, Oh, hermosa. de la sí. nos encantó esa fotografía. Esa fotografía la tomó Ichel Ay, el día Muy linda. el día del evento. Ajá. sí, está muy linda. Está linda, ¿verdad? Sí, Queda perfecto con la programación cruzada. Sí, exactamente. hace Creímos mucho que era la sentido. ideal. Sí. Ay, yo me pongo Oigan, los ¿es lentes. frío allá? ¿Está haciendo frío allá o qué? Sí, está Sí, nublado. ayer llovió, pero poquito. Muy Está muy bien. rico. ¿Y allá? Muchísimo calor. Sí, no, acá estamos a todo el calorón que da. Oh, Bueno, al menos en Guadalajara, porque ahora se conectan también chicos, chicas de otras partes de México y Ujú. también de algunos otros lugares. Por acá está un chico que está en Colombia, también está un chico que está en Brasil. Bueno, nos comentaba que creo que va a ser intermitente porque está en un asunto de su chamba, pero sí, también hay varias personas de otros lados. Y cada lugar tiene su clima en específico. Ajá, Ujú. sí. Es que México es gigante. Nosotros somos muy diminutos al lado de México. Bueno, Somos, pero es el de los países más largos, ¿verdad? Chile sí, está, sí, o sea, es, largo así y es. flaquito. Tenemos la variedad de países más grandes, gracias a que somos muy largos. claro. Algún Ujú. día conoceremos. Tendría muchísimas ganas de visitar, por ejemplo, los desiertos de Atacama, Ay, por Y sí. todo el San cielo, Pedro. los cielos que se pueden ver ahí, que dicen Sí, que son no, increíbles. es una sí, locura. Sí, aparte hay Sí. cosas muy raras, como en San Pedro, como que ya está el cielo muy bacán, pero también hay como esas lagunas de sal donde uno Sí. flota y luego tiene los wow. geysers que son como aguas termales que salen del suelo así como burbujeando y salares y es como Sí. muy Es increíble. como estar en el espacio un poco, Como- siento, como en otro planeta. Mm. Increíble, genial. y el sur también es lindo. Que es todo lo contrario, el sur de Chile es una cosa verde, agua, por todos lados, ¿verdad? Me da, Bosques. Mm, qué sí. lindo. Pues acá en México también hay variedad, hay desiertos, montañas, playas, también hay playas muy Ujú. bonitas. Y Guadalajara, ¿cómo es? Como, Guadalajara es un valle, está rodeado tiene una barranca es uno de los límites de la ciudad, por un lado, y por otro lado hay un bosque, que es el otro límite, y por lo demás son cerros. Entonces es un valle, es como si estuviera rodeado y a la mitad de todo esto. El clima, hay mucho viento, llueve, cuando llueve, llueve mucho, hace mucho Ujú. calor, pero también es variado, también es como hay un poquito de todo. Muchas vamos a cosas. conocer pronto. Sí, qué chido. Chicas, les voy a ir adelantando que Ujú. normalmente empezamos un poquito después, o sea, 9:05, damos unos 5 minutitos para las personas que se están recién conectando, que ya vemos que están llegando por acá. Hola Ana, hola Leo, Juan Camilo, bienvenidas. Qué chido que ya andan por acá. Hola, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, ¿qué más les iba a comentar? Ah, entonces ahorita a las 9:05, si les parece bien, empezamos. Ujú. Eh, yo dejo de compartir mi pantalla. Bueno, las presentamos y ya si tienen algo que compartir, también les dejo libre la pantalla, pero en un ratito más, ¿ok? Ujú. Dale, perfecto. Oigan, vimos que cancelaron algunas funciones en el CCC. ¿Tuvieron problemas? ¿Algo nada grave, espero? Problemas de cables, roturas de cables. Y
tuvimos que comprar de nuevo y que volver a hacer una instalación. Qué Así, horrible. Las pesadillas, ¿verdad? De los sí, cables. sí. Pero bueno, se está solucionando, no pasa nada. Qué bueno. El Sí, tema del mantenimiento también nos hemos dado cuenta que es una cosa que uno no contempla muchas veces y tienes que siempre tener más cosas. Hola Lilian, buen día. sí, como que hemos tratado de tener como dos cosas de todo, pero ahora justo teníamos como solo un HDMI y murió. O sea, del largo. Tenemos cortos, pero el largo para la sala del microcine murió. Así que Sí. nada. Además, Tuvimos- los HDMI son súper sensibles, son una Y, cosa delicada, horrible, sí. además como que teníamos uno, pero no era como que no transmitían 4K. Yo no sé tanto de esta parte más tecnológica, pero no se veía tan bien, entonces, Ah, rayos, sí, nos ha pasado también. sí. Las entendemos. Bueno, ya se está incorporando por acá también Lilian y ya mandamos por ahí un aviso también en el grupo de WhatsApp. Entonces, en un momentito más se irán conectando. Yo quiero empezar, además, pues primero darles las gracias. Ahora está por acá Cami y Fran y también a todos ustedes por darse el tiempo de estar en esta sexta reunión de lo que llamamos Bando Curatorial, este proyecto autogestivo que estamos organizando para encontrarnos desde diferentes lugares en los que estemos cada quien, con esta locura de pensar, repensar y cuestionarnos qué significa la programación audiovisual y la exhibición cinematográfica o toda la experiencia que tenga que ver con poner algo en una pantalla y mediarlo con las audiencias. Y en esa chamba, hoy estamos como completamente con la emoción porque está por acá Cami y Fran desde Chile, muy lejos, a muchos kilómetros de acá. Eso nos da mucho gusto porque les voy a platicar un poquito de su proyecto, bueno, uno de los proyectos en los que colaboran, porque ellas tienen por su propia cuenta otras inquietudes y se dedican a hacer muchas otras cosas, pero específicamente ahora están en el CCC, que es el Centro de Cine y Creación. Es un cineclub que, al menos para Cineca, ha sido una inspiración muy, muy grande, nos encanta, porque hemos aprendido mucho de lo que ellas hacen. También es una inspiración porque nos gusta mucho su espacio y la manera en cómo hacen su programación realmente es una fascinación. Es muy divertido, al menos lo que nos ha tocado ver. Sabemos que lo disfrutan, para ustedes es un gozo, pero también puede llegar a ser muchos problemas porque siempre hay incertidumbres en lo que uno programa. Y bueno, su charla de hoy se llama Programación Cruzada. Eh, y bueno, Cami y Fran, además de gestionar este espacio, tienen también un equipo de trabajo maravilloso con el que se apoyan. Eh, Ellas participan en el lugar, pero hay un equipo también de cofundadoras. Igual y no sé si nos van a mostrar algo de eso o no, pero ¿qué más? Bueno, también Fran es realizadora. Recientemente yo hace poquito vi un cortometraje que subieron, 5 formas de dar un chupón o algo así, me encantó, que lo hace a través de un colectivo que se llama Niña Perversa. Eh, y bueno, constantemente están participando en el Talent de otro país, en el Academy Industry de Locarno, en el seminario de no sé qué, etcétera. Y con ellas, hace unos meses organizamos, bueno, desde hace muchos meses más bien, estamos organizando el encuentro colaborativo de cines. Y bueno, eso nos permitió conocernos en persona, abrazarnos, apapacharnos, saludarnos y nos dio mucho gusto porque también empezamos conociéndonos así en videollamadas. Entonces creemos que, por ejemplo, estos espacios que abrimos como bando curatorial, pues pueden también después brincarse a otras colaboraciones o a otras pues, cosas que podamos organizar entre quienes estamos acá. Y pues para mí eso sería algo que les quisiera decir. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Les dejo el micrófono, tienen ustedes la libertad y pues ya saben, por acá vamos a entrar. Les voy a dejar la pantalla para, para que ustedes también si quieren compartir algo. Bueno, también por acá está José Luis Salazar. Ahorita tiene su cámara apagada, pero él también es colaborador de Bando en la gestión
Y por aquí anda, déjenme dejar de presentar. Listo. Tienen todo su... Gracias. Súper, muchas gracias Carlos por la presentación, por la invitación. También, José Luis, por considerar nuestro trabajo. Voy a presentar, así que si me dan un segundo en esta cosa tecnológica. Eh, Bueno, ahí se ve. ¿Se ve? Ya, súper. Bueno, como contaba Carlos, con la Fran trabajamos como productoras y también programando acá en el CCC ya hace unos años. Les vamos a contar un poquito sobre la historia muy brevemente, un poco sobre los espacios y sobre todo concentrarnos en las decisiones programáticas. Pero queremos partir con una pregunta porque el cine CCC siempre ha tenido esta idea de ser un cine de barrio, de transformarse en un cine de barrio. Entonces queremos partir preguntándoles y abriendo el micrófono al tiro para saber si conocen algún cine de barrio, a lo mejor alguno de los proyectos en los que participan o han participado son cines de barrio o quieren ser cines de barrio, o si en sus propios barrios hay cines, no como comerciales o dentro de un centro comercial, sino un cine más pequeño, con una característica como más cercano y eso. Así que vamos a partir abriendo la palabra, quien quiera pueda contarnos si conocen algún cine de barrio. Leonardo. Sí, ¿qué tal? Tenía una pregunta. Cine de barrio nos referimos como a un cine que está cerca de la comunidad, cine de calle, como para definir más o menos. Sí, un cine que esté inserto como en el lugar donde vives, muy cerca de tu casa, y que tenga también un carácter más cercano que un cine comercial, ¿cierto? Que no sea un cine de una gran industria, sino más bien un cine, un proyecto más pequeño, independiente. Eso. Pues en Tijuana aquí hay solamente 2 cines de barrio. Está uno que maneja Yadira Gutiérrez, este es independiente, y está de hecho en la junta de Cine. Hace proyecciones muy interesantes de cine documental y también está el mío, que es que proyecta pues ya pues filmes pues que se han hecho aquí en Tijuana, ¿no? Pero de ahí afuera pues no he visto otras propuestas de cine de barrio. Súper. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más? Quizás también como si es que alguien de sus familias, por ejemplo, les contó alguna vez de algún cine de barrio. Por ejemplo, acá en Chile pasó mucho que el cine de barrio es algo que se piensa como hacia atrás, hacia mucho tiempo atrás. Como mi abuela iba a cines de barrio. Entonces, no sé, también quizás puede ser algo así, como desde la memoria familiar. Humberto. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí. Ok. Sí, no prendo la cámara porque tengo el internet súper lento, entonces cada vez que las veo se está como parando, entonces para ver si me escuchan fluido así solo con el micrófono. Yo estoy aquí en Venezuela y creo que en Venezuela nunca ha habido o se ha estilado ese concepto como el cine de barrio, porque creo que quizá eso también tiene mucho que ver con la forma en la que está organizada la ciudad acá, que creo que es diferente a la forma en la que está organizadas las ciudades, por ejemplo, en el Cono Sur, que yo sé que en Buenos Aires y no sé en Chile porque nunca he ido, pero está este concepto sí como sí, de barrio con quizá casas o como donde la comunidad tiene mucho que ver. Aquí en Caracas es más como una cuestión muy citadina de edificios y claro, nunca ha habido como organizaciones así de cines de barrio como tal, sino sobre todo cine comercial
y quizá una que otra sala como de cine alternativo, pero sala en sí misma que hoy aparte de eso ya no existen, porque todas quebraron. Entonces, por lo menos en el caso de Venezuela, aquí nunca ha habido nada como ese concepto del cine de barrio. Lo que se podría acercar es que en lo que allá en el Cono Sur quizás se llaman las villas, que aquí nosotros llamamos los barrios, en Brasil como las favelas, se han tratado de hacer muchos proyectos de llevar como pantallas inflables para cines a cielo abierto y mostrárselos a la comunidad, pero eso siempre son como eventos muy específicos y no es constante como creo que es el cine de barrio. Súper, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir alguna historia relacionada con cines de barrio? Sí, adelante. Hola, hola, ¿por ahí me escuchan? Sí, súper bien. Yo soy Noelí. Justo nosotros estamos haciendo ahora un proyecto que se llama Cine en tu Barrio, en Oaxaca, y un poco también porque hay muchos espacios que hace mucho tiempo como que se formaban colonias, en este caso barrios, pero lo interesante es que son personas que llevan mucho tiempo viviendo como en ese lugar, ¿no? O sea, sí son locales que lleva a su familia creciendo en los espacios y eso me parece muy interesante porque nosotros estamos haciendo esta cosa itinerante de cine en tu barrio, pero hace no mucho leía como la mercantilización como de la palabra como esta cosa también ya capitalista que empieza a suceder en eso, ¿no? En cómo también podemos cumplir de repente con funciones que sí suceden en los barrios sin caer en la cosa capitalista mercantil que de repente se da. Y bueno, en Oaxaca, aparte de que tenemos barrios, tenemos municipios, entonces hay mucho interés también por estar en otros espacios para ver películas. Nosotros tenemos cadenas comerciales, pero tenemos solo 2 y bueno, es muy difícil acceder a ellas. En ese sentido, creo que está chido pues también un poco sacar el cine, ¿no? Y buscar otras alternativas. Y esa era como, yo llegué tarde, perdón, llegué 10 minutos tarde, pero entré un poco como escuchando la conversación y ese era como mi punto. Súper, muchas gracias, Noeli. Lilian. Sí, bueno, yo no precisamente cine de barrio, pero mi papá me contó una vez que cuando era niño, su papá le compró una televisión de esas que todavía tenían como patitas, y que era el único, bueno, que eran los únicos que tenían televisión en toda la colonia, ¿no? Entonces se reunían los domingos como gente de toda la colonia a ver la tele en la casa de mis abuelos, y eso suena un poco como cine de barrio. Sí, qué lindo, como que creo que esa es como la esencia también, como juntarnos a ver una película, juntarse como en torno a una experiencia. Así que eso, bueno, partimos con esta pregunta porque nosotros en CCC somos un cine de barrio. El CCC es un proyecto que partió en el 2016, que ya llevamos bastante tiempo, pero recién en el 2019 se logró empezar a ya materializar, se consiguió esta casa que ven en la foto, una casa que está además justo al frente de una plaza, al lado de un colegio, en un barrio donde pasan muchas cosas, donde, bueno, y a propósito de eso también esta idea de la programación cruzada, es un barrio donde se cruzan muchas personas, es un barrio donde hay universidades, tenemos un colegio de primaria, un colegio de secundaria, un jardín infantil, que es como donde van los bebés desde 2 meses hasta 4 años. Es un barrio también donde hay muchos edificios, es uno de los barrios con mayor densidad de Chile. En el año 2017 o 2019 vivían 15.000 personas solamente en la manzana donde está el CCC. Es un barrio que se construye hacia arriba, hay muchos edificios, y es un barrio también donde hay mucha población migrante. Por ejemplo, los colegios que están cerca tienen una cifra cercana al 85% de estudiantes migrantes. O sea, hay
algunos cursos, perdón, donde no hay ningún niño o niña chileno. Entonces eso también ha ido cruzando, obviamente, nuestra programación. El proyecto nace entonces con esta idea de ser un cine de barrio porque, como contaba la Fran hace un ratito, en Chile, en los años 30, 40, 60 y hasta los mediados de los 80, había muchos cines en los barrios. Prácticamente cada barrio tenía su cine. Eran unos teatros antiguos, hermosos, con estas butacas rojas, gigantes, habían cines con 1000 butacas, o sea, cines muy grandes. Y tenían esta idea de que la gente saliera de su casa y fuera al cine, volviera a almorzar, fuera al cine de nuevo en la tarde. Muchas veces no sabían qué película iban a ver, las personas que asistían solamente iban a vivir la experiencia. Había un diálogo constante con la pantalla, habían peleas adentro de los cines, la gente tiraba cosas, había mucha gente que iba como a pololear, se dice acá, como con sus novias, con sus novios, a esconderse ahí en la parte de atrás del cine. Pasaban muchas cosas. Los niños iban como en conjunto, hacían maldades, se metían a los cines sin pagar, como que había muchas historias en torno al cine de tu barrio. Hay mucha gente que creció, se conoció, sus hijos después iban a los cines, como que hay muchas historias que se fueron perdiendo. Esos cines hoy son supermercados, mall chino, iglesias evangélicas, y ya no quedan prácticamente espacios como ese. Con esa melancolía nace el CCC para hacer un cine que esté abierto a la comunidad, un cine más cercano, y un cine también donde se pasen películas, mucho cine chileno, que está viviendo un momento súper como exitoso a nivel mundial, mucho circuito por festivales, pero en Chile se ve muy poco cine chileno. Entonces también con esta idea de ser un espacio donde la gente pueda venir y ver todo tipo de películas, pero también podamos ser un espacio donde se vea y se converse sobre cine chileno. Contamos con 2 salas, la Fran les va a contar más detalles sobre eso, pero una sala muy pequeñita, un microcine que funciona todo el año, y un cine al aire libre, que es un poco el corazón del proyecto, que apela también como a convertirse y a cruzar la línea también que como cine de barrio queremos hacer, que es como ser una extensión de la plaza. Entonces, si bien está adentro, es un espacio que está abierto y es un espacio que un poco se combina con los edificios, se combina con la plaza, y a pesar de no ser como un espacio público como tal, aspiramos a hacerlo. Viene mucha gente, hemos tenido como la fortuna de que el proyecto de repente explotó y empezó a venir mucha gente, y gente muy diversa, obedeciendo también a la diversidad del barrio. Vienen muchos vecinos y aquí principalmente son familias, familias completas que vienen a ver películas. Ahí la Fran les va a hablar más de la programación, pero obviamente hemos ocupado distintas estrategias para lograr que esas familias se empiecen a acercar al CCC. Es importante acá recalcar que el 40% de las personas que vienen al CCC se consideran vecinos del barrio, vecinos del cine, que creemos que para llevar, nosotras partimos en el 2022 recién con programación permanente, y que el 40% de nuestros asistentes sea del barrio, pensamos que es una cifra súper positiva, y trabajamos día a día para que vaya creciendo. Viene mucha gente joven, la gente que más viene tiene entre 20 y 30 años, muchos estudiantes universitarios, personas que acaban de salir de la universidad y que tienen sus primeros trabajos, que es un poco gente que vive también en el sector, y muchos estudiantes de cine y también de otras carreras como teatro, periodismo, carreras relacionadas de alguna manera con el cine. Vienen muchos estudiantes universitarios, pero también estudiantes de primaria y de secundaria, debido a los colegios que tenemos cerca, y el trabajo que hemos hecho con estos colegios, que ha sido ponernos a disposición de las necesidades que tiene cada colegio. Entonces, los colegios son quienes nos han buscado por distintas, o sea, nosotros nos fuimos a presentar primero, obviamente, y luego, según la necesidad de cada colegio, hemos ido trabajando de distintas maneras y con distintas temáticas. Y también vienen muchos estudiantes que al salir del colegio se quedan jugando en la plaza, los más pequeños, los más grandes se quedan como haciendo algunas maldades, pero
Pero ellos, al estar en el espacio abierto y al ser una extensión de la plaza, nos ocupan como un poco como patio. Entonces, hay muchos jóvenes que vienen, muchos estudiantes que vienen al CCC, pero no necesariamente al cine, sino que vienen al baño, vienen a ocupar las mesas y a jugar, como traen un compu y se ponen a jugar, vienen a jugar taca-taca o ping-pong, vienen incluso como, no sé, a veces hay una pareja que viene a veces de niños chicos, como 2 chicos que vienen y sentimos que sienten que este es un espacio seguro donde a lo mejor se pueden abrazar, donde se pueden hacer cariño, donde se pueden dar un beso, y a lo mejor nadie les va a decir nada, entonces vienen aquí como a hacerse cariño solamente. Y vienen también muchos cineastas, un poco obedeciendo a esta idea de ser un espacio donde se exhibe mucho cine chileno, donde hay mucho conversatorio, donde se habla mucho sobre las películas. Entonces también viene obviamente mucha gente que se dedica al cine, o mucho cinéfilo, mucha gente como de alguna cadena de la industria audiovisual. Dale, Fran. Ya, genial. Hola, soy Fran. Voy a hablar un poco sobre la programación. La idea es, bueno, voy a hablar un poco de los ejes principales. Traje algunos ejemplos como para desglosar y quizá después ahí la Cami deja de compartir y ya abrimos la conversación para que conversemos un poquito entre todos. Creo que algo importante de mencionar antes de empezar es es que la programación para nosotras ha sido ensayo y error. Nadie de quienes programamos en CCC tenía formación en programación. Este, por ejemplo, para mí es mi primer trabajo, fue mi primer trabajo, entonces literalmente llegué a aprender, a probar cosas, a equivocarme y a aprender de esos errores. Entonces creo que ese es un poco el espíritu de la programación en CCC. Hay una perrita que está ladrando, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Ya, denme un segundo. Ya, todo bien. Dale, Cam. Entonces, en resumen, nosotros damos películas 3 días a la semana en 2 horarios. Son los jueves, viernes y sábado a las 17 horas y a las 20 horas. Ahí puse una imagen que es justo esta semana, en abril, que es como un poco el ejemplo como para que vean visualmente cómo se ordena, que son 2 películas por día. Y tenemos las siguientes categorías que han ido variando en el tiempo. Hay cosas que incluimos hace muy poquito, hay cosas que antes estaban que ya no están, pero las que están actualmente son estas 5, que primero es la programación general, que son todas las películas que entran, por ejemplo, como estrenos internacionales, estrenos nacionales, y películas que no entran programáticamente en las otras 4. Tenemos una sección que se llama Cine Familiar a Luca, que es como ver películas por $1, básicamente, que está orientado a las familias del barrio, como decía la Cami, que son un público bien grande, y lo interesante es que van las familias enteras, donde va la mamá, el papá, los niños y los abuelos. Entonces llenan la sala todos los fines de semana, y está orientado a que puedan acceder a ver películas con un precio muy rebajado, y que puedan también, ha pasado mucho que, y algo muy lindo de esa sección es que de repente damos películas un poco clásicas de infancia, por ejemplo, no sé, El Rey León, y ha sido muy lindo que es como las primeras veces que niñas se acercan a esas películas y a esas narrativas, y ha sido súper mágico en verdad. Hace un tiempo tuvimos un niño que el único cine que había conocido en su vida era ese. Y fue hermoso, o sea, saber que la única sala de cine al que él había tenido acercamiento a su corta edad era CCC, y que las películas que nosotras estábamos proponiendo eran las películas que él estaba viendo. Creo que es un poco el espíritu de esa sección de la programación. Después vienen los ciclos, que los voy a explicar un poquito más adelante porque creemos que hasta ahora es como el corazón de la programación en CCC. Después tenemos funciones especiales que pueden ser, por ejemplo, retrospectivas de algunos cineastas, homenajes. A veces hay personas que nos arriendan el espacio
para pasar películas, y eso lo catalogamos como funciones especiales. Y algo que empezamos a probar este mes, por eso tiene el asterisco, es la película del mes. Que la película de este mes fue No Other Land, y que básicamente son películas, es una película que nos resuena inmensamente, ya sea por su temática, por su narrativa, por su estética. No hemos armado como una lista de cosas que la película deba cumplir, sino que es una decisión como de la guata, de las entrañas. Y nos pasó con No Other Land, y dijimos, bueno, si nos pasó con No Other Land, nos puede pasar con otras películas, así que decidimos empezar a probar este mes, y ya tenemos más o menos pensada la del mes siguiente. Así que esas son como las líneas programáticas que tenemos en CCC. Dale, Cami. Y otra cosa muy importante que la Cami también estaba mencionando es que nosotras tenemos 2 espacios y la programación, por ende, la tenemos que pensar para esos 2 espacios que son opuestos, realmente opuestos. El patio es masivo, es una experiencia al aire libre, y es el corazón del proyecto, en el sentido de que el patio es lo que nos diferencia de otros proyectos de cine en Chile. Y bueno, voy a partir con el patio. El patio lo usamos de octubre a abril, temporada primavera-verano. Es una temporada que se nos pasa muy rápido y nos da mucha pena porque nos dan muchas ganas de explotar el patio todo el año, pero no se puede por temas de que es muy frío el clima el resto del año. Y tenemos que tener las 3 siguientes consideraciones que puse abajo, que primero son películas que tienen que dar, decimos nosotros, o alcanzar para una experiencia al aire libre. Yo creo que uno puede decir que en realidad cualquier película puede ser una gran experiencia al aire libre, pero creemos, y lo que nos ha enseñado un poco el programar en CCC, que hay películas que se sienten de alguna forma más mágicas al aire libre. No sabría decir por qué, quizás por un tema no, estético, o atmosférico, quizá, pero es interesante que siempre tenemos que tener ese factor en cuenta. De hecho, puse ahí de ejemplo La Quimera, que La Quimera fue la película más vista en nuestro cine el año pasado, y verla al aire libre daban ganas de llorar, porque la pantalla nuestra tiene grietas. Entonces, toda esta idea como Italia, 35 milímetros, grano, era una experiencia visual demasiado, demasiado envolvente. Entonces eso es algo que siempre tenemos que también en consideración. Hace poco vimos ET al aire libre y la escena del niño en la bicicleta en la luna y arriba de la pantalla el cielo real. Son un poco experiencias, creo, un poco inolvidables que uno vive en espacios así. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que siempre nos preguntamos es la masividad a la que puede alcanzar el patio. Como dura tan poquitos meses, nos gusta pensar que en esos meses el patio tiene que llenarse lo más posible. Y tenemos que hacer ruido y tenemos que lograr que gente que no haya ido al cine vaya. Es el momento un poco como para mostrarnos. Pienso mucho como en los pavos reales cuando abren y muestran las plumas. Ese es el patio para nosotros, como el momento de abrir las plumas. Y algo que tenemos muy, muy, muy en cuenta y que de hecho ha hecho que muchas películas que son perfectas para el patio terminen no estando en el patio, son el contenido explícito. Como decía la Cami, nosotros estamos insertos en un barrio que tiene muchos edificios y eso hace que cualquier persona pueda asomarse en un balcón y ver algo que no queremos que vea. No podemos controlar que un niño de 8 años vea una escena de sexo, por ejemplo. Entonces, cada vez que tenemos pensadas películas que creemos que van muy bien con el patio, tenemos que reverlas, hacer el ejercicio de verlas atentamente teniendo ese criterio en cuenta. No violencia tan explícita, ni escenas sexuales, ni en audio ni en imagen, porque el audio también sube, es brutal cómo sube el sonido, los vecinos escuchan todo, entonces es un criterio que a veces nos da mucha pena que exista, pero también es parte de ser un cine de barrio y respetar el espacio en el que estamos insertas. Y luego viene el microcine, que se rige según estas 3 cositas que puse, que es un espacio mucho más íntimo, es pequeño, tiene 23 butacas,
y es como, creo que además de ser pocas butacas, creo que es como un poco acogedor, como es pequeño, pero también es como bajo el techo, un espacio calentito en el que uno de verdad no pasa frío adentro. Entonces es un lugar mucho más íntimo, no hay restricción de contenido. Podemos dar las hijas del fuego las veces que queramos y no pasa nada. Hemos dado películas, dimos una película de 14 horas, La Flor, del Pampero Cine. La gente pasó toda la noche en el cine. eh, y eso es algo que este espacio nos permite, porque al estar en el interior de la casa y no interrumpir la vida del vecindario, nos permite en realidad experimentar y hacer lo que queramos en ese espacio. Y además, al ser íntimo y tener un aforo pequeño, nos permite mucho dar la oportunidad de conversar post funciones. Creemos que las personas cuando están en un ambiente más reducido, les da menos vergüenza a preguntar y hablar. El patio es como un lugar mucho más expuesto en el que te pasan un micrófono para hablar. En el microcine no, en el microcine hablas con tu voz sin micrófono y se escucha. Entonces creemos que es un espacio mucho más ameno para tener quizás conversaciones un poco más alargadas sobre películas o sobre la realización audiovisual. Esos son los dos espacios. Y ahora viene mi parte favorita, que son los ciclos, y que se han convertido de a poco en lo que les decía, en el corazón de la programación de nuestro proyecto. Hace un tiempo, cuando los ciclos aún no existían, los ciclos son relativamente recientes, empezamos el año pasado, a mediados del año pasado. Antes de que eso pasara, uno a veces veía la cartelera y era un poco caótica, porque nos pasa eso, que hay un cruce constante de muchas cosas, de propuestas que nos llegan, de cosas políticas que están pasando en el mundo y que queremos cubrir y que queremos estar ahí, pero también cine familiar a Luca, pero también películas que sean latinoamericanas. Entonces pasaba que la programación se estaba volviendo un caos un poco difícil de controlar y de aterrizar y de crear una metodología en torno a eso. Y los ciclos, creo yo personalmente, que llegaron a salvar un poco ese caos, a tratar de ponerle un poco de orden y abrazar ese caos, pero dentro de un ciclo, no en una programación entera. Entonces, los ciclos tienen los siguientes como días forzados o cosas que tratamos de que incluyan la gran mayoría, que es que incluya cine latinoamericano, ojalá cine chileno. A veces es muy difícil encontrar cine chileno con temáticas, no sé, por ejemplo, ahí van a ver, hay una que es como cine de género, pero dirigido por mujeres. Como que en Chile, lamentablemente, no hay una película así hasta ahora. Entonces, si existe, la damos. Si no existe, la buscamos, pero bueno, a veces no se puede. Películas dirigidas por directoras que tengan una variedad de épocas y magnitudes de taquilla muy distintas. O sea, una película que haya sido un hit de taquilla en los 90 o en los 2000 versus una película que se estrenó el año pasado y que pasó por salas pequeñas, o una película que, no sé, fue censurada, por ejemplo, en Chile y que no se vio nada, básicamente. Nos gusta mezclar todo eso dentro de un ciclo. Entonces, para que se entienda mejor, traje 3 ejemplos que después los podemos conversar igual. El primero, bueno, y además que, como decía Carlos, es un trabajo que es muy dinámico, es muy entretenido hacerlo, porque como nuestro público es joven en su mayoría, nos podemos permitir jugar con estas referencias un poco pop. Entonces traje este primer ciclo que se llamaba Las de la Intuición, en honor a la canción de Shakira, Las de la Intuición, que buscaba resaltar a protagonistas mujeres que lideraran de alguna forma o fueran como real protagonistas de sus historias, y que hayan sido de alguna forma una inspiración para las niñas o mujeres que vimos estas películas en algún momento de nuestras vidas. Tenían la característica de ser mujeres valientes, mujeres fuertes, mujeres que se anteponían y lograban como de alguna forma surfear los obstáculos que ponía su propia trama.
Estas fueron 6 películas, pero traje 4 que creo que ejemplifica un poco este juego de los cruces programáticos que tenemos. Entonces, la primera era Cleo de 5 a 7, Agnes Varda, Nouvelle Vague, Blanco y Negro, la trabajamos con el Instituto Francés, le fue muy bien, se llenó. Después, Los Juegos del Hambre, que es una película muy pop del 2012, que fue muy como teenager en su momento, los libros se hicieron muy de moda, después sacaron las películas con estos actores que estaban muy de moda y que eran como como el del Star System hollywoodense un poco. Y después tenemos Alien, que es el clásico ochentero, no sé si es ochentero, pero es clásico 70, ¿es del 79? No alcanzo a ver. Sí, bueno, clásico ochentero, que a cualquier cinéfilo que uno le pregunte la conoce o ha visto la saga completa. Y después Suspiria, que responde como a una película full de género, muy autoral también. Entonces es una pequeña muestra de cómo 4 películas que pueden ser muy distintas pueden llegar a conectar con una misma audiencia. Y así el público que va de Cleo de 5 a 7 también es el público que va a ver los Juegos del Hambre y también el público que ha visto Alien y también el público que siempre ha querido ver Suspiria, un poco. Como que creo que con los ciclos nos hemos permitido cuestionarnos constantemente, nos hacemos la pregunta como de qué es ser cinéfilo finalmente, qué es lo que nos hace ser cinéfilos. ¿Hay algún tipo de cine para cinéfilos o todo el cine es cinéfilo? Entonces nos hemos permitido como también tratar de romper esos nichos que se van creando, de como, no sé, yo por ejemplo estudié cine, entonces en mi escuela era muy como que ciertas películas eran cine y ciertas películas no eran cine. Y creo que en CCC jugamos con eso y nos permitimos también proponer que todas las películas que son proyectadas en una pantalla grande tienen el derecho y la oportunidad de ser vistas y sentidas y amadas y odiadas también. Eso, con el primer ciclo. Dale. El segundo es uno que está pasando actualmente, ahora a fines de este mes termina, que es Mujeres en el Género, que buscaba reunir a 5 directoras que dirijan géneros cinematográficos que han sido históricamente vinculadas a los hombres, a lo masculino. Tenemos a Ellen May con Mikey and Nicky, que es como este clásico estadounidense, mafioso, cine como gángster, con Cassavetes actuando. Le fue muy bien a esa película en nuestra sala. Y después tenemos al lado Delirio, que es una película de este año, costarricense, chilena, una película muy chiquitita, de muchas coproducciones, que probablemente costó mucho que se hiciera, pero se hizo y creemos que merece la misma pantalla que Mikey and Nicky de Ellen May. Y ahí está, después tenemos American Psycho, que es como este hit, ¿cierto? Que es como que ni siquiera hay que ni siquiera hay que sacar tantos posts de Instagram, la gente ya la habíamos publicado y la gente empezó a comprar entradas. Y por último, como contrarrestar a Ellen May, tenemos a Rose Glass con Love Lies Bleeding, que es una directora muy joven, muy emergente, con esta película de género y que responde mucho al público CCC, como mujeres jóvenes, diversidad sexual. Esa película es muy nuestro público, entonces era un poco la carta segura. Dale. Y por último, el último ejemplo es este que hicimos para septiembre del año pasado, que en septiembre acá es como el mes de la chilenidad. Entonces, siempre se suele hacer que todas las salas dan programación de cine chileno o hablamos mucho de la dictadura, porque el 11 de septiembre también se conmemora el golpe de Estado. Entonces, es un mes que siempre, siempre, siempre en todas las salas está lleno de cine chileno. Entonces, obviamente no nos quedamos atrás e hicimos este ciclo que se llamaba En un largo tour, en donde la idea era recorrer territorialmente a través de las películas nuestro país de sur a norte. Acá fue muy interesante porque teníamos películas como, por ejemplo, De jueves a domingo, que es una película, es una de las fundadoras de CCC, directora de esa película, y es una película que le va bien donde sea que se proyecte, es impresionante. Es una película que la gente quiere mucho
que los jóvenes cineastas la adoran. Es como el referente máximo del coming of age, del cine chileno más contemporáneo. Entonces era la carta segura de ese ciclo. Pero pasó algo muy lindo y es que dimos Y las vacas vuelan, que es una película muy pequeña de inicio de los 2000, muy loca, como falso documental, como metacine, una película que en verdad fue como una rareza para cuando se estrenó, y la dimos en CCC y se llenó hasta la escalera. Y era algo que no pensábamos que iba a pasar. De hecho, diría que llegó más gente a esa que de jueves a domingo. Y son esas cosas que pasan que uno dice, no sé cómo pasó, pero pasó, y es hermoso. Y después tenemos Caliche Sangriento, que es una película que está restaurada por la Cineteca de la Universidad de Chile, e hicimos un evento con ellos, hicimos como un conversatorio con las personas que estuvieron a cargo de la restauración. Entonces las personas que fueron a ver la película, que la película trata de la Guerra del Pacífico, pudieron además aprender quizás por primera vez a acercarse a esta idea de la restauración cinematográfica. Así que también fue muy lindo. Todos estos tenían conversatorios post-función, eso es algo que se me había olvidado. Todas estas películas, que eran 6 también. Y por último terminábamos con Viaje Espacial, que es un documental. Entonces, además este ciclo yo creo que de los que estoy mostrando, es el que tiene más mezcla de cosas, de formatos, de géneros, de, no sé, épocas también. Pero creo que resume muy bien el espíritu detrás de esta programación, que es esta idea de arriesgarnos, como que siempre nos estamos arriesgando. Hay funciones a las que ha llegado una persona, hay funciones a las que ha llegado 0 personas, pero también se llenaron y las vacas vuelan. Entonces, creo que es un poco eso, estamos en un constante juego, en un constante errar, pero no castigarnos por ese error, sino que abrazar ese error y aprender de ese error, y darle camino. Y bueno, por todo eso que hemos dicho, un poco decidimos llamarla a esta presentación Programación Cruzada, y quería cerrar esta sección, obviamente, con un pensamiento que le escuché el otro día. Estábamos hablando con Víctor Guimaraes, que es un programador muy conocido, un crítico también, probablemente todos hayan escuchado de él, gran persona además, y me citó a Nicole Brenés, que es una crítica, programadora argentina increíble, y me dijo una frase que me quedó dando vueltas y que creo que sirve un poco para cerrar acá, y es la siguiente, la tengo escrita. Dice: programar una película es afirmar su actualidad. Y hablaba en el texto de esta idea de que toda película es contemporánea. O sea, que en el momento en el que tú te sientas a ver una película, ese momento es contemporáneo, y por ende esa película es contemporánea en ese momento. En esa hora y media de vida de una persona, esa película es contemporánea. Y creo que nosotros muchas veces en programación nos preguntamos como, como qué película casi que merece ir ahí más que otra, o a qué película le vamos a dar ese espacio. Y finalmente las respuestas que tenemos nos las dan esos cruces que existen. O sea, qué es lo que la gente del barrio nos está diciendo, cómo reacciona la gente en Instagram cuando subimos una función. Y esos cruces son finalmente los que nos permiten decir como esta película merece o tiene que tener esa hora y media de actualidad, porque hay una persona que la quiere ver, y con esa persona que la quiere ver lo vale. Obviamente hay películas que también responden a la contingencia, por ejemplo, No Otherland, ¿cierto? Que es una película que sentimos que tenemos que dar, y tenemos que dar las veces que podamos, pero creo que en el resto de la programación se mezcla como este juego, estas ganas de crear conceptos, de crear cosas, de hilar películas que quizás no tienen nada que ver la una con la otra, pero con esta otra patita de qué es lo que estamos escuchando, o sea, qué es lo que nos dice el barrio, qué es lo que nos dicen la gente que va al cine. Eso yo creo que es para nosotros la programación cruzada. Más que el cruce de las películas, es el cruce de esas experiencias que nos permiten después elegir las películas. Y también esta idea de que uno no programa para uno mismo. Como el programador no programa solo lo que le gusta,
Eh, Así que eso en verdad. Encuentro muy linda la frase de la Nicole Brenes, la verdad. La voy a decir de nuevo porque es muy linda. Dice, programar una película es afirmar su actualidad. Así que eso, muchas gracias. Puedes, Cami, quitar la presentación quizás para que hablemos. Oigan, qué maravilloso y qué hermosa reflexión nos acaban de compartir. Y bueno, además también su experiencia en cómo han aprendido de los errores, porque muchas veces sabemos que de los errores Ujú. aprendemos más y quizás a veces entre más pronto nos equivoquemos, mejor para solucionar las cosas, ¿no? Que tengamos que ir solucionando. Y bueno, es delicioso. Yo quisiera también, creo que se abrieron muchos hilos de los que podemos hacer conversación. Y pues no sé, veamos, ¿alguien por acá quiere compartirnos algo? O de las que acabamos de escuchar. Por cierto, mientras si alguien se anima a levantar la mano a los demás, en este diplomado de Víctor que mencionaba, por aquí hay alguien, dos personas que también están en el diplomado. Está Humberto y está también, a veces se conecta, que hoy no puede estar, pero Javi Leal, que también es Ah, una sí. chica chilena, seguramente conocen, ella también se conecta al diplomado de Víctor. Ujú. Leo. Leo, tienes levantada la mano. ¿Quieres hacer un comentario? Quizás la levantó por error. Ah, no, creo que mi mic no funciona. Ujú. Qué lindo. Humberto, te escuchamos. No, sí, me parece que desde que descubrí el CCC, hace que me lo mostró un amigo justamente el año pasado, me pareció increíble todo lo que hacen y es un concepto que creo que es maravilloso desde varios puntos de vista y como que también un poco aquí queremos hacer algo similar en el sentido, no sé si constante todo el año, por lo menos en el festival en el que yo participo, que es Habitar, queremos darle como un poco ese espíritu de poder ocupar diferentes espacios en diferentes lugares de la ciudad y hacerle llegar el cine a las personas, que puede ser el este, el oeste, el norte, el sur de la ciudad. Y yo creo que de alguna manera uno va creando así una sinergia entre, por lo menos aquí en Caracas, hay como divisiones muy claras entre un lugar y otro, también un poco por cuestiones por polarizaciones políticas, eh, como que la gente que vive en el este no va al oeste y la gente que vive en el oeste no va al este. Entonces, como que nosotros queremos tratar de que haciendo una programación en la que las personas como se enganchen con las películas y entonces quieran seguir viendo cosas que estamos programando, como que también incentivarlos a ir a otros lados y a otros lugares de la ciudad que normalmente no frecuentan. Y yo creo que también creo que ese espíritu de que mucha del público que ustedes tienen es del vecindario, ¿no? Donde organizan y de la comunidad en la que están, pero que también siento que puede ser que mucha gente venga de otros lugares y conozca la comunidad. Creo que esos diálogos son muy interesantes. Y bueno, con respecto a lo de sí, el taller que está dando Víctor, que el otro día vimos, el cine cubano, ¿no? Y pasó este texto de Julio García Espinosa, de un cine por un cine imperfecto, que no, bueno, creo que es un texto maravilloso.
yo creo que también en muchos casos la programación puede llegar a hacer eso, es decir, programando muchas veces en el festival o en otro espacio en el que estoy, que es eh, Sin Encuentros, que es un evento que hacemos mensualmente aquí con la Fundación Margot Benacerraf. También muchas veces la idea es, exacto, poner a dialogar películas que en un primer momento parecen no tener que ver, pero que hay quizá pequeñas cosas que las unen, y yo creo que ya eso es suficiente para que esas dos películas puedan ser vistas en una sala de cine, quizá una después de la otra. Lo que nosotros normalmente hacemos es un corto y un largo, ya que no tenemos como más tiempo durante el mes, porque si fuera por mí sería como que todos los fines de semana por lo menos. Pero yo creo que de esa manera es como ustedes dijeron, se crea un diálogo, ¿no? Entre cosas y pueden surgir como relaciones que uno no conocía y que al ver una película, una después de la otra, un corto de 10 minutos y después una película de 1 hora y media, como que comienzan a resonar en ti, a tener ecos que tú como que no pensabas que podían llegar a tener. Y películas, exacto, que son de épocas diferentes, de países totalmente diferentes. Y bueno, creo que es algo que solamente la programación, o por lo menos en el caso de la programación de cine, te da, ¿no? Sí, sí, 100%. Muchas gracias. Ujú. Vamos a contestar las preguntas de Leonardo sobre el espacio. Bueno, la plaza es obviamente abierta y el CCC suele tener sus puertas abiertas también. Tenemos una cafetería, pero la gente puede entrar aunque no consuma, aunque no compre nada en el café. Hay un espacio que está, lo puedo mostrar aquí, que hay mesas Ujú. y las personas pueden venir a trabajar, a traer su compu, los niños entran a jugar y acá en Chile por lo menos no es tan común como que hayan baños públicos en las calles. Entonces creo que ese ha sido un factor súper importante porque la gente entra al baño y cuando entra ve este lugar que realmente es hermoso. Entonces queda, la primera vez que la gente entra se nota, porque ponen cara así como miran para todos lados, y generalmente ahí hay alguien del equipo que se acerca y dice, hola, primera vez que vienes, vives por acá, les contamos un poco la historia del espacio, les decimos quiénes somos y les regalamos una entradita. Creo que ha sido clave también eh, ese como primero, esa barrera en que la persona entra por primera vez al espacio y se encuentra con algo que está medio escondido. Ahí en la foto que les mostraba, se ve como una casa cuadrada, que no se ve mucho lo que es, y cuando uno entra y empieza a conocer la historia, pasa algo. Y ahí generalmente a las personas que entran por primera vez las dejamos invitadas a que vengan, les contamos la cartelera, y eso por una parte. Y el tema de sentir propio el espacio yo creo que tiene que ver con lo mismo, como eso de entrar al baño como que estás en tu casa o traer tu compu, o hay niños que traen el compu y unos controles y se ponen a jugar Play en vez de irse a la casa, y creo que obedece también a los problemas que hay en el barrio. Vive generalmente como gente muy hacinada, vive mucha gente en departamentos muy pequeños, al ser puros edificios no hay áreas verdes, en este barrio la plaza, ustedes vieron las fotos, no tiene pasto, tiene como 4 árboles, es una plaza también bien tosca, no es tan amena como para tirarse en el pasto a descansar, no hay espacios como eso. Entonces hemos tratado de suplir esa falta de espacios públicos y espacios de encuentro, espacios de comunidad. Por ejemplo, aquí se hacen también comités de vivienda que no tienen un lugar donde juntarse, se juntan acá. Se han hecho, por ejemplo, eventos de colegios que no tienen donde hacer una fiesta de fin de año y la hacen acá. Todos esos lugares que deberían venir en las planificaciones, ¿cierto? Como desde los ministerios, cuando piensan como el urbanismo de los lugares, no han pensado, hemos tratado como de ir supliendo ciertas cosas al ser un espacio público. Y yo creo que eso hace sentir que sea propio, como el no venir solo a ver cine, sino también pasar al baño, venir a jugar,
venir a un comité o a una asamblea de vecinos, de vecinas. Eso hace que el espacio no sea solamente el cine, sino que sea un espacio con el que la gente pueda contar para otras cosas. Y yo creo que eso tiene que ver también con la pregunta siguiente, que es cómo se logra que la programación cruzada llegue a la gente. Que tiene que ver con ser un espacio que no es solo un cine, sino que es un espacio que cumple hartas funciones dentro de la comunidad, y eso hace que las personas que se acercan por otras cosas, a veces vengan también a ver una película, y a veces vean una película que les gusta, y a veces vean una que no, y ya está todo bien, y mucha de esa gente que viene empieza a seguir viniendo. Y bueno, ahí también entran otras estrategias que hemos hecho, por ejemplo, no sé, si vemos que hay una película que no le está yendo tan bien en taquilla, escondemos entradas en el barrio para regalarle a los vecinos y ponemos en Instagram, dejamos entradas en tal esquina y ahí la gente va y luego viene con esas entradas, entradas rebajadas también para el barrio. Ahí también respondo la pregunta siguiente. Acá cobramos entrada, cobramos $4 aprox, pero la gente del barrio siempre paga menos, siempre es 2 por 1 la entrada. Entonces, o a veces como ponemos un aviso como estamos regalando entradas, como ven a buscarla, o qué sé yo, distintas cosas que hacen que la gente que viva cerca pueda tener más beneficios que la gente que vive lejos, que igual viene y que obviamente está súper bienvenida, pero que la gente que vive cerca tenga como más facilidad de acceder al espacio. Y sobre los recursos, somos una fundación, postulamos a un fondo, bueno, postulamos a 1000 fondos, a todo lo que se nos cruza, pero afortunadamente hace 3 años venimos ganando un fondo que se llama PAOC acá en Chile, que es del Ministerio de Cultura, y es un fondo que ayuda a espacios culturales, no solamente cines, cualquier espacio cultural puede postular, y este fondo nos permite pagar derechos de películas y sueldos de personas, sueldo del equipo. Lamentablemente hay que postular año a año, por lo tanto no es un fondo que tengamos seguro, así que siempre estamos buscando otras formas de financiamiento que sean más estables, que nos permita no depender totalmente, porque actualmente dependemos totalmente de ese fondo. Si un año no ganamos ese fondo, bueno, una vez pasó que no habíamos ganado y luego corrió la lista de espera y ahí pasamos, y ese año, esas 2 semanas que estuvimos sin financiamiento, realmente era, ok, todos vamos a dejar de trabajar aquí la mitad de las horas que trabajamos, en vez de proyectar 6 películas a la semana, vamos a tener que proyectar 1 o 2, y todo eso para que no muera el espacio. El espacio también tiene oficinas y eso ha sido un tremendo como colchón de dinero que nos permite que el espacio siga funcionando sin financiamiento, que nos permite pagar la luz, el agua, el internet, todas esas cosas básicas, pero que no permite pagar un equipo de trabajo. O sea, solamente alcanza para las cosas como básicas, aseo, artículos de aseo, esas cosas. Y sí, somos una asociación civil sin fines de lucro. Esa es como la figura. Fran, no sé si quieres agregar algo. Sí, o sea, en realidad en lo de cómo logran que esa programación cruzada llegue a la gente, yo creo que además como de todo el trabajo que se hace, como lo que decía la Cami, como a nivel comunicacional, que en verdad el equipo que tenemos es fantástico, o sea, son demasiado talentosos, talentosas. Creo que además de eso, de todos los esfuerzos como comunicacionales, hay un tema también, yo creo, que es que, por ejemplo, nosotros cerramos la programación con un mes y medio a veces de anticipación, pero es una programación que está en un constante cambio porque escuchamos mucho a la gente, a los vecinos, al mismo equipo, y a cosas, por ejemplo, comentarios de Instagram, como que estamos muy dispuestos a, por ejemplo, sacar una película que estaba programada para poner algo que la gente pide y después esa película ponerla en otro momento, como que estamos en un constante como en una flexibilidad que a veces es muy estresante, porque ser flexible también significa quizás trabajar con menos tiempo, estar media apurada mandando mails,
pero creo que nos ha permitido también ser un cine que le está dando a las personas lo que quieren ver, como lo que nos están pidiendo ver. Aunque eso signifique muchas veces trabajar más rápido o hacer cosas. No sé si es que es un modelo viable a futuro, pero creo que hasta ahora, al menos que como que nuestro meta actual es muy acercarnos al barrio, creo que es algo que sí nos ha estado funcionando. El estar como tan con las antenas paradas, decimos acá, como con todo lo que la gente comenta, con lo que la gente opina de las películas, también como a otras salas les ha ido, también siempre estamos en un constante como cambiar la programación y sin miedo a flexibilizar un poco las cosas. Creo que eso igual nos ha permitido acercarnos a la gente. Sí. Y sobre el cine en pandemia, fue súper complejo al principio, sobre todo porque la casa estaba lista para empezar a funcionar, ya se iba a inaugurar en octubre del 2019, que acá en Chile fue el estallido social. Entonces, el primer gran desafío fue, obviamente, la inauguración de este espacio. Ya no nos importaba, no le importaba a nadie, lo que importaba era lo que estaba pasando en la calle y hacerse parte. Entonces, primero, pre-pandemia, tuvimos el estallido y ahí se empezó a ocupar el espacio para hacer asambleas, para hacer talleres, se sacó el proyector a la plaza, se dieron películas afuera, y luego vino la pandemia y todo lo que estaba afuera tuvo que entrar y poner candado y irnos todos para la casa, y fue también muy triste porque estaba la casa recién restaurada, todos felices, y nos tuvimos que encerrar, y en pandemia se volcó todo a lo virtual, y fue muy emocionante que este cine de barrio empezó a alcanzar como otros territorios y otros barrios muy lejanos. Se empezaron a hacer cosas con Bolivia, por ejemplo, con el Cine Clubcito Boliviano, y se hacían ciclos y se proyectaban películas en salas de Zoom. Se contrató como una sala de Zoom donde cabían 100 personas, se juntaban 100 personas a ver una película en conjunto y después comentarla. Hicimos muchas charlas como con asociaciones acá en Chile de sonidistas, de directores de foto, de directores de arte. Entonces se veía una película y luego se conversaba y se analizaba con respecto a estos ejes. Entonces, la pandemia fue súper activa, pero virtualmente, y luego recién en 2022 como que pudimos abrir y volver como a la presencialidad. Y lo otro lindo que pasó en la pandemia fue que el proyecto original del CCC contemplaba el microcine y en el patio una sala cerrada, una sala de cine tradicional, cerrada, pequeña, en comparación con las cadenas como comerciales, era una sala como de 100 butacas, pero cerrada, el patio no existía. Y resulta que la pandemia en algún momento se proyectó en el patio porque empezaron como a liberar algunas cosas, se podía ya hacer eventos, pero había que tener distanciamiento social, qué sé yo. Entonces, el único espacio donde se podía proyectar cine en Santiago era el patio del CCC, que por el azar y por cosas de la pandemia se transformó en un espacio donde se podía ver una película. Entonces se puso una pantalla inflable la primera vez, se pusieron sillas con tiza, se marcaron los el distanciamiento social, y se transformó azarosamente en el corazón del proyecto, como que fue tan mágico lo que pasó ahí. De hecho, lo primero que se vio fue un preestreno de La Gente Topo, que invitó a la junta de vecinos, la gente, todavía habían algunas cosas como que no se podían hacer, entonces como que toda la gente media escondida vino, y pasó algo tan mágico que se transformó, como gracias a la pandemia, en un cine al aire libre, como que nunca se había pensado eso al principio en el proyecto original. Y sobre la modalidad itinerante, como que todo lo que contamos, cierto, suena como muy increíble, pero somos un equipo muy pequeñito, tenemos muy pocos recursos, con suerte alcanzamos a dar las películas acá, entonces a veces nos han invitado como a hacer proyecciones en otra parte, pero la verdad como que no nos alcanza ni las manos, ni los recursos, como Ni el equipo técnico. el equipo técnico, como que la verdad por ahora todavía no podemos. Nos encantaría, yo creo, como empezar a cambiarnos a otros barrios, pero yo creo que como que el sueño yo creo que es que cada barrio tenga su espacio, como este. Y llegar a un barrio también igual es complejo porque no conocemos tampoco, como que ha habido un trabajo muy grande de conocer el barrio,
en el que vivimos. La mayoría también ha vivido ahí, o sea, por ejemplo, tú y yo vivimos en el barrio. Entonces, claro, como que la itinerancia por ahora no ha sido una opción que hemos conversado. Como que como que siento que el sueño más próximo es como tener más funciones acá. Como lograr un equipo más grande, ser un equipo como un cine, como otros cines independientes de acá que tienen funciones como de lunes a domingo o de martes a domingo, y nosotras como que estamos con estos 3 días, como que creo que lo primero en el corto plazo sería como ir aumentando los días y la cantidad de funciones, cosa de que sea un espacio donde a la hora que uno vaya, cualquier día, haya una película. Gracias, Leonardo. Yo creo que Obvio. quedamos etiquetadas. Por ahí Carlos puede compartir nuestros correos, como cualquier cosa, felices de juntarnos y seguir conversando. Chicas, yo les Gracias tengo por la prueba. una pregunta, bueno, que tiene más que ver con, porque algo que también nos asombra mucho y que admiramos de lo que ustedes programan, además de que tienen una sede fija, hay proyectos aquí de los que quienes estamos participando o están por acá también escuchando, que también participan en lugares donde ya hay una sede, ¿no? Pero hay quienes no tenemos, bueno, hay quienes no tienen sede y también sus proyectos están como ocupando espacios que hacen colaboración con otros lugares. Pero ustedes que tienen la posibilidad de ya tener una sede y los beneficios que eso les atrae, algo que nos sorprende mucho también de lo que ustedes hacen es que la mayoría de las películas que exhiben, si no es que todas, tienen convenios, ya sea con las distribuidoras, con los realizadores, o sea, tienen como la legalidad de hacer las exhibiciones que tienen que hacer. Y eso, pues es admirable también, porque es una chambotota, y no sé si de eso quisieran comentar algo muy brevemente, porque ya estamos también casi como... Sí, bueno, sí, nosotros todas las películas que damos, contamos con los derechos de esas películas, lo que, claro, se traduce a una cantidad de mails, de transferencias bancarias, de conversaciones no tan entretenidas, pero creo que nos ha legitimado también dentro de, por ejemplo, nosotros somos parte de la red de salas de cine de Chile, y ese es un espacio al que no podríamos haber entrado sin esa legalidad en las proyecciones. Entonces, creo que nos ha permitido legitimizarnos dentro de la propia industria como una sala de cine. Y bueno, sí, nosotros como un poco, como para contarles de dónde sacamos los derechos, tenemos como 3 grandes formas. La primera es con alianzas, que me imagino que en otros países también existen, por ejemplo, las embajadas, los institutos, las cinetecas, algunos festivales de cine, que básicamente nos pasan las películas de forma gratuita y se traduce a que nosotros damos esas películas gratuitas también, sin fines de lucro. La otra forma y que es la que solemos ocupar en su mayor parte, es una licencia umbrella, que es una licencia que nosotros se paga anualmente y hay como un banco muy raro de muchos derechos de muchas películas, y de ahí sacamos la gran parte de las películas que programamos. Y la otra forma, que es la que ocupamos mucho para cine latinoamericano, cine chileno, es el tú a tú. Le escribimos directamente a los directores, directoras, a las productoras o a las casas productoras directamente, y esas conversaciones suelen ser más largas, pero se genera un vínculo inmediato, así que igual es bueno porque son vínculos a los que uno después puede volver y pedir otras películas. Me pasó ahora hace muy poco, por ejemplo, con Pablo Stoll, de 25 Watts, de Whisky, director uruguayo, que me conseguí su mail, le escribí para pasar 25 watts, me dijo que sí, después yo le dije, oye, me gusta mucho el corto que tienes, ¿lo podemos pasar antes de 25 watts? Me dijo, obvio que sí, después me mandó un mail, me dijo, oye, tengo una peli nueva, no sé si les interesa verla para pasarla, y nosotros como, obvio que sí, y se generó toda una simbiosis de un director que nos gusta mucho y que no hubiera estado en CCC porque de dónde íbamos a sacar los derechos si no le hablábamos directamente. Y así, hay muchas películas que nos encantaría pasar y que no podemos porque son muy caras. Solemos funcionar, nuestro acuerdo es 50-50 siempre, 50-50 de taquilla, y si es que una distribuidora no acepta ese 50-50, la mayoría de las veces no pasamos la peli, porque no podemos pagar 300 euros por una función.
no estamos en esas condiciones económicas, lamentablemente. Así que eso, es un constante negociación, explicar también la situación, que somos una sala pequeña, que trabajamos con fondos públicos, y hay mucha gente que lo entiende y decide pasarnos las películas, y hay personas que no están dispuestas y está bien también. Eh, Son cosas que pasan, pero así funcionamos, más que nada. Muchas gracias, Fran. Creo que eso nos amplía mucho las ganas de cómo operar también cada quien nuestros espacios. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer algún último comentario, alguna participación antes de quizás ir cerrando? Y no sé, ¿alguien que se anime? Muy bien, Vero, te escuchamos. Hola, creo que sí me oigo. Sí. ¿Qué tal? Bueno, soy Verónica y yo estoy en el Cineforo de la Alianza Francesa. Es un cineforo de Chile. Y quería preguntarles, ya nos platicaron bastante acerca de cómo estas estrategias que tienen para establecer vínculos con la comunidad, con las personas, pero si podrían profundizar tal vez un poquito más en las estrategias que mejor les han funcionado, en cosas que tal vez en su momento dijeron, no, ¿cómo va a funcionar esto? Pero pues tuvo una buena respuesta. Me encantó la idea de esconder boletos y como decirle a la gente en redes que los encuentre. Platicaban también un poco de ir como a los colegios que están cerca de su espacio, pero no sé si hay alguna otra estrategia que pues prueba y error, ¿no? Que haya funcionado en su momento o algo que intentaron y que no funcionó, que nos puedan comentar. Sí, hola Verónica. Yo creo que el tema de esconder boletos ha funcionado súper bien. Recuerdo claramente que la primera vez que lo hicimos llegaron, creo que 2 personas, y la segunda vez llegaron 16. Entonces fue mucho. Aparte es un ticket distinto, entonces podemos reconocer que ese ticket y vamos contabilizando también cuántas personas vienen con ese ticket. Creo que también hay algo que nos gusta hacer, sobre todo a mí, que me gusta, o sea, odio las matemáticas, pero me encantan los números, es tratar de ir como contabilizando todo y de esa manera ver como muy claramente qué está funcionando y qué no. Y lo otro que nos ha funcionado muy bien es el trabajo con los colegios, que más concretamente en un inicio ha sido ponerse a disposición, y eso se ha traducido en distintas cosas. Por ejemplo, el año pasado hubo un grupo de acondicionamiento, le llamaban, y es que, como les comentaba, uno de los colegios que hay, bueno, todos, pero con el que más trabajamos, que es el liceo, que además se llama A24, que es un liceo de cinéfilos. Eso es producto del azar, pero con el A24, ese colegio partía con niños de 15 años, y luego ampliaron y empezaron de quinto básico, que tienen 10 años más o menos. Y empezamos a hacer un trabajo con los niños de 10 años que ingresaron al colegio, que en su mayoría venían de otros países y en su mayoría llevaban muy poco tiempo en Chile, y se habían separado en como que había muchos casos donde ellos se habían separado de sus padres. Sus padres habían venido a trabajar mucho antes a Chile, entonces llevaban 4 o 5 años sin verlos, es decir, como niños de 10 años que a los 5 años dejaron de ver a sus papás. Llegan a Chile, a un país que no conocen, con unos padres a quienes no recuerdan tanto, y entran a un colegio, y se generó un grupo que venía varias veces al mes a ver películas y a luego conversar sobre los sentimientos que les provocaban estas películas, y de esa manera empezar a tener un espacio seguro de acostumbramiento a este nuevo país. Entonces, empezar a entender cómo funcionan las lógicas, empezar a entender también que hay espacios cerca de tu casa, entonces que está la plaza, que está el colegio, que está este cine, donde puedes entrar y venir. Muchos de esos niños son los que vienen al baño y eso, que van a venir más seguido porque ya empezaron a sentir el espacio como propio,
y luego las familias de estos niños empezaron también a venir. Creo que eso ha sido súper importante. Cada vez que viene un curso, como está el colegio literalmente al frente y el otro colegio está literalmente al lado, los cursos que vienen de los más pequeñitos acá al lado, luego cuando la mamá, los papás, en general las mamás, los vienen a buscar, ellos dicen, ahí está el cine, yo vine a ese cine, vinimos aquí con mi curso, y las mamás como no entendiendo mucho, y entran y es como, ah, ok, y luego vienen al cine familiar el fin de semana, o vienen a ver cine como para adultos, como con sus parejas, con sus amigas, qué sé yo. Yo creo que eso ha sido súper importante, y lo otro es que como espacio todavía no tenemos como un equipo de mediación, pero estamos mediando todo el tiempo. Siempre tenemos bueno, de partida, no sé cómo nos encontraron, pero tratamos de ser simpáticas, como súper importante, y muchas veces como al momento de elegir a alguien que va a ser parte del equipo, no miramos tanto su currículum, sino más bien la relación que se genera en esa entrevista o en esas entrevistas. Es súper importante el carácter como de las personas que trabajamos acá. Porque sentimos que si alguien entra al espacio por primera vez o viene a ver una película y se encuentra con alguien que tiene una cara larga, está enojada, te trata mal, esa persona no va a volver. Y lo que nosotras queremos es que vuelva y que venga todos los fines de semana y que converse y que nos proponga películas. Y eso es súper importante. Entonces, siempre estamos acá, bueno, también descansamos a veces, pero La mayoría del tiempo estamos ahí. la mayoría estamos acá. Y si alguien entra, le saludamos y le mostramos el lugar y le mostramos la sala aunque esté encerrada. Y le regalamos tickets. Le damos tickets. Entonces, que desde el primer momento en que uno ponga el pie adentro, sienta que de verdad está en un lugar como que te está acogiendo, un lugar que te quiere recibir, un lugar que quiere escuchar tu opinión, un lugar que quiere que venga a ver películas. Y eso es súper importante para nosotros. Como que creo que esa es la mayor estrategia de mediación que hemos hecho, es como, no sé, ser amable, y es tan simple como saludarte. Nosotros presentamos todas las películas, y no las presentamos así como, esta película es de 1900 no sé qué, sino que es como, hoy elegimos esta película porque nos encanta, nos pasó esto, la próxima semana vamos a dar esto. Toda la gente cuando sale nos despedimos de todas las personas, les preguntamos si les gustó la película o no, el que quiere se queda conversando, el que no se va, está todo bien. Pero creo que hay cosas muy pequeñitas que no son tanto como a lo mejor una estrategia formal académica, pero que viene muy desde el día a día, desde el saludar amablemente, desde el preguntarte cómo estás, como la gente se empieza a saber nuestro nombre, la gente que viene más seguido también no sabemos su nombre porque ya vienen como... creo que son detalles que hacen de un espacio distinto al cine del mall, donde uno va, te atiende a alguien que no le importas, que está ahí como cumpliendo su horario, y a uno tampoco, me imagino que la gente que como que va, tampoco le importa a la persona que la está atendiendo, como que va, entra y consume como si fuera, no sé, una hamburguesa. Creo que eso es como la mayor como estrategia que hemos... Y creo que como que pasa mucho cuando hemos hecho encuestas y esas cosas, que las ideas que se repiten es como, es un lugar amable, es un lugar simpático, es un lugar como que da gusto ir. Recuerdo como una entrevista que hicimos una vez para mi tesis, y había muchas frases como, es como llegar a mi casa, entro a la oficina, saludo a todo el mundo, como que yo creo que eso es como un factor diferenciador súper importante. Eso. Sí. Yo iba a agregar también algo que creo que nos ha servido mucho, que es como el trabajo con el municipio. Teníamos, ahora hay alguien de derecha, mucho más conservador en el municipio actual, pero antes de eso había una persona de izquierda, y teníamos una relación increíble con la municipalidad, con el departamento de juventud, con el departamento de diversidad, y eso hizo que fuéramos sede de muchas actividades y que por ende llegara gente nueva al espacio, y creamos ahí con la Cami un proyecto muy lindo que yo creo que nos llenó el corazón por varios meses, que era la Brigada CCC, que fue un proyecto que le propusimos a la municipalidad, que era reunir a, creo que eran 18, 20 jóvenes de distintas edades, y crear una especie de como escuela de programadores.
muy básico, porque eran cabros que no venían de carreras artísticas, algunos ni siquiera algunos estaban en el colegio aún, pero era un poco acercarlos a la idea de la apreciación cinematográfica, y el taller terminaba como con que ellos armaban un ciclo, que fue el ciclo que tuvimos durante unos meses en CCC, que fue un ciclo muy lindo que se llamó Mi Evento Canónico. Entonces se empoderaron también de la programación de este espacio, y eso ha hecho que hasta el día de hoy varios de esos chicos y chicas que fueron a la brigada vuelvan y traigan amigos y traigan a los pololos, a las pololas, a sus grupos de las universidades. Fue creo que fue como una activación muy linda y muy especial, eh, y que ha permitido eso, una relación como a largo plazo, igual. Ellos venían, presentaban las películas, fue muy lindo, y creo que desde el punto de vista, desde lo que costó hacerlo, fue nada, o sea, fue algo muy simple en verdad, y que dio un impacto muy grande, yo creo, para nosotros en CCC, y bueno, por lo que nos contaban ellos después también en sus vidas, o sea, fue un espacio como de conocer gente nueva, de acercarse al cine de otra forma también, de ver nuevas películas, porque les propusimos muchas películas que tenían que ver para finalmente hacer el ejercicio de programación. Así que también creo que es un ejercicio muy replicable que se puede hacer en cualquier lado, y es muy bonito, en verdad. Y lo financió el municipio. Así que eso estuvo bueno igual. Oigan, qué increíble. Yo cada vez que las escucho es como se me hace más grande el corazón de saber todo el amor que le dedican a su proyecto. Es maravilloso. Y la cantidad de experiencias que han conocido y de personas maravillosas también con las que han podido compartir es muy bonito. Pues gracias por sus participaciones. Las preguntas que hicieron también nos ayudaron ahí a hacer como hilar la conversación. Gracias por su tiempo, chicas, por estar acá, dedicarles, presentarnos lo que nos acaban de presentar. Recuerden que esta llamada, bueno, este video quedará grabado, lo vamos a colgar ahí en YouTube para si alguien quiere volver a regresar a las referencias. Sigan su página del CCC, digo, tiene como 50,000 seguidores, pero aún así, para que estén al pendiente de lo que hacen, porque está hermoso. Y pues gracias, las esperamos. Bueno, una de las noticias es que vienen, Cami y Fran vienen a Cineca, vamos a tenerlas de visita acá en junio, en el Encuentro Colaborativo de Cines. Entonces, quienes anden por acá por Guadalajara o que estén en México y quieren conocerlas, van a andar por acá. Y seguimos al habla, ¿va? Muchas gracias. Nos vemos para la próxima sesión del próximo sábado, ¿va? Gracias. Gracias. Que estén muy Bye. bien. Chao. Chao. Un gusto, Cami Fran. Un gusto, Igual, nos chao. vemos. Chao. Nos vemos.